y ahí vamos después con los que se van sumando. Hoy tenemos el privilegio, el honor de poder estar escuchando a una misionera también de acá de la casa de Jucum Ituzaingó. Ella es María, es ecuatoriana, casada con un argentino chileno y tienen dos hijas que son argentinas. Y la verdad que eh, María, la verdad que es una amiga también para mí, no solamente es parte de la misión, sino que es una amiga. Y eso es muy importante, si recuerdan, cuando hablamos de cuidado integral del misionero, una de las patas de las pirámides, la familia, los amigos, también son parte, ¿no? Entonces es muy lindo que podamos tener este tiempo también de reconocernos los unos a los otros, de ir mencionando un poco las clases que teníamos, de que no solo lo que hablamos lo enseñamos, sino que también lo vivimos. Y esto tiene mucho que ver porque hoy María nos va a estar hablando de la niñez, de un concepto nuevo a veces para las misiones cuando decimos los CTC, no sé si alguno escuchó alguna vez, los chicos de la tercera cultura, pero María no solo tiene la experiencia con los niños, sino que también tiene este corazón de abrazarlos y de bendecirlos. Y es algo que cuando hablamos de misiones no podemos estar alejados de eso, no podemos decir, ah, eso solamente le toca a algunos. Entonces, creíamos muy importante que hoy por hoy nosotros pudiéramos tener una clase enfocada a este tema y que tal vez es algo que ya conoces o que ya trabajás, pero no deja de ser la realidad y de la cual podemos seguir llevando a Jesús, seguir ahí mostrando el corazón de Dios y perfeccionarnos en estos temas, ¿no? Ir un poquito más profundo. Así que bueno, María, gracias por estar con nosotros. Todo tuyo este tiempo. Buenísimo. Bueno, mucho gusto. Es lindo poder verlos. Algunas caras que conozco, otras que no. Pero me encanta saber que somos más los que nos interesamos por las misiones y aún más por los niños. Así que vamos a arrancar con un video que tenemos pendiente y de ahí vamos a desarrollar un poquito el tema de hoy, ¿sí? सुबह से ऐसे ही क्या नहीं होगा यार सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। सर आइए सर ये चल चल जाओ बोला क्या बात करता है क्या ऊपर से जाएगा क्या ऊपर से जा जा गया मीनू I hate this country. कुछ करो ना। अब मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा कैसी जाने बूंदे आई जाने कैसा दर्द लाई सामने क्या है ये तेरे क्यों रुका है तू बता दे हो कौन तुझको पार लेगा कौन होगा वो मसीहा जिसे तू ढूंढता है वो ही है तू वही है तुझ में तेरा रास्ता है तुझ में तेरा है सहारा तू ही तुझको पार लेगा तू ही है तेरा किनारा तेरा रास्ता है तुझ में तेरा है
सहारा तू ही तुझको पार लेगा तू ही है तेरा किनारा जिसे ढूंढता है तू ही रे तू ही रे तू ही रे तेरा मसीहा हो Bueno, como verán, lo que quería que sobre todo vean es la imagen, no el idioma. Totalmente, ninguno entendimos el idioma, pero es un video tan significativo. Cada vez que veo este video digo, wow, realmente no hay duda alguna que los niños abren camino, ¿no? Que lo que es imposible para el adulto, en donde el adulto no lo ve posible, centrado en su adultocentrismo, el niño tiene una mirada totalmente diferente, ¿no? En donde se cree súper fuerte para poder levantar un árbol, en donde inicia y es el motor para hacer algo que nadie veía posible, porque si todos veían en el video, ¿qué hacía la gente? Pasaba, ¿no? Levantaba el pie y pasaba el árbol por encima, el tránsito estaba frenado, nadie simplemente esperaba. Pero vemos cómo este niño inicia y toma la iniciativa de hacer algo nuevo. Y esos son los niños. Ellos abren camino y son motores para algo nuevo, en donde ven lo que no es posible, posible. Porque su mirada, lejos del adultocentrismo, hace que lo que no parece posible lo sea. Entonces, esto es importante para arrancar. Quería compartirles, antes de hablar de los chicos de la tercer cultura, es importante conocer y entender el corazón de Dios por los niños y por qué esto es algo importante en las misiones, ¿no? Es un punto clave para formar las misiones. Así que espérenme que intento poner, no sé si ahí se logra ver Sí. ¿sí? ¿Se ve bien? Bien, ahí me voy para, bien. Vamos a hablar así rapidito. Si bien el tema central es CTC, chicos de la tercer cultura, no podría hablar o desarrollar este tema sin antes contarles em, qué son los niños para Dios, pero sobre todo la capacidad que tiene cada uno de los niños y los adolescentes. Em, la capacidad espiritual del niño va mucho más allá de lo que podemos imaginar. Y quisiera contarles un poco de qué es. La capacidad espiritual de los niños o los adolescentes les da la oportunidad y el privilegio de relacionarse con Dios. ¿Qué quiere decir? Que no necesita de un adulto sí o sí para él relacionarse con Dios. El niño y el adolescente tienen la capacidad de poder relacionarse con Dios. Quizás no lo va a hacer como un adulto lo hace. Yo me imagino que ustedes cuando van a tener sus tiempos con Dios, llevan su Biblia, su café, quizás una musiquita de fondo, ¿no? Ya en otro escenario. Pero a veces, no sé si les ha pasado, o si algunos son maestros de escuela bíblica o tienen algún sobrino cerca o han ido a la iglesia y ven a alguno de los niños, que quizás en el tiempo de alabanza ellos están pintando o están haciendo quizás saltando y después cuando volvés a casa, de repente te habla y te dice algo de lo que escuchó en el culto. Y vos decís, ¿en qué momento lo escuchó si estaba saltando o estaba pintando? Pero ellos tienen la capacidad de poder relacionarse con Dios y quizás no es en el formato que un adulto lo hace. También ellos pueden escuchar a Dios. Ellos al orar, sus oraciones también son escuchadas por Dios y no solamente son escuchadas, sino que también son respondidas. Entonces, yo creo y siempre que escucho la oración de un niño, trato de imaginar a Dios como derritiéndose de amor por ese niño, porque es una oración pura, transparente, sin buscar una conveniencia, ¿no? Y incluso hasta a veces mal hechas, porque si ustedes prestan atención no formulan bien las frases.
Con los niños que yo he trabajado, muchas veces dicen, Jesús, te pido gracias. Y empiezan a hacer oraciones que vos decís, quizás estamos orando por, no sé, vamos a orar por cierto país y la única oración que dice, bendíceme, gracias por la comida, y vos decís, no, 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 no es eso por lo que estamos orando, pero su espíritu está tan conectado con el Señor que Dios escucha y sabe las intenciones de su corazón. Ellos son unos guerreros en el ambiente espiritual. A veces quizás es difícil entenderlo porque tenemos un formato instalado en nuestra mente en donde pensamos que si no oras fuerte o como lo haría un adulto, ¿no? Cuando hablamos de lo que es un ambiente espiritual, ¿no? O como dice acá, guerra espiritual, pensamos que no, que el niño no tiene participación. Pero sí, ellos hacen guerra espiritual también y pueden cambiar un ambiente espiritual. Quizás no lo van a hacer como un adulto que puede decir, te vas en el nombre de Jesús, o las frases que podemos usar y gritar, no sé, sal de ahí, Satanás, y no vuelvas más. Quizás ellos hacen una oración mucho más simple, o a veces simplemente dan gracias, ¿no? Ya creyendo que el Señor va a obrar de la forma que nosotros le estamos pidiendo. Entonces ellos son nuestros principales guerreros en todo lo que es el ambiente espiritual y la guerra espiritual. Ellos tienen la capacidad para recibir y dar una palabra de parte de Dios. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he vivido muchas situaciones y he estado cerca de personas que he visto en donde llegan los niños y tenés un día súper malo o estás pasando por situaciones muy difíciles y de repente viene uno de los nenes que quizás vos conocés o trabajás o conocés en la iglesia y te dice, quédate tranquila, Dios te cuida. O no sé, vienen y te dan un abrazo. No sé si les ha pasado, pero oro que les pase, porque a veces nosotros lo pensamos en otro formato y la verdad que sí que lo pueden hacer y pueden venir y darte una palabra de Dios, pero probablemente no sabe leer ese niño. Y no te va a decir en la Biblia dice, en el versículo tal, sino que va a llegar y va a través de un gesto, te hizo un dibujo, te hace saber que tengas paz o que busques al Señor. Entonces, ellos tienen la capacidad de recibir y de dar una palabra de parte de Dios. Em, También ellos tienen la capacidad de ser llenos del Espíritu Santo. Y este es un tema muy puntual porque a veces hacemos clasificaciones como si a partir de esta edad podés ser llena del Espíritu Santo, pero en cuanto sos más chico, no. Y ya vamos a tocar un poquito más de ese tema, pero ellos tienen la capacidad de ser llenos del Espíritu Santo y yo he visto niños y he estado con niños en el mismo espacio, ambos siendo ministrados por el Espíritu Santo. Y la verdad que es algo asombroso. ¿A partir de qué edad pueden relacionarse con Dios? Y si tienen la oportunidad de escribir en el chat, háganlo, que me encanta escuchar la respuesta a esta pregunta. No hay preguntas correctas, simplemente estamos charlando este tema. Ahí les dejo un tiempito para que piensen y por lo menos lo piensen aunque no lo escriban. ¿A partir de qué edad se pueden relacionar con Dios los niños? Bien, vamos a pasar a la siguiente. Y ahí tenemos Lucas 1:15 y aquí habla desde el vientre de su mamá. Desde el vientre de su mamá, los niños, ese bebé se puede relacionar con Dios. No sé, Sol, ¿tenés Lucas 1:15? ¿Puedes leerlo, por favor? Sí, ahí voy. Dice, porque, porque él será grande a los ojos del Señor. Para, Lucas, ¿no? Sí, Sí, Lucas 1. 1:15. Dice, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber
vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Bien. Entonces, ahí podemos ver cómo en una base bíblica podemos certificar que aún desde la panza ellos pueden ser llenos por el Espíritu Santo y pueden relacionarse con Dios. Porque si volvemos a nuestros inicios, ¿quién nos crea, no? Que nosotros como cristianos pensamos que es Dios quien nos piensa a nosotros y nos crea. Entonces, si imagínate, empieza pensando en cómo vamos a hacer y pone dones y talentos en nuestras vidas, ¿por qué no podría relacionarse con nosotros y ser nosotros llenos del Espíritu Santo desde el vientre de nuestra mamá? Entonces, para que ustedes vean, no hay límites para el Espíritu Santo con los niños. Él está tan interesado en ellos aún desde el vientre de su mamá. No hay edad específica para tener un encuentro con Dios. Él se manifiesta a sus hijos como quiere y cuando Él quiere. Solo necesita un corazón dispuesto. No te voy a pedir que leas el versículo, está bien, porque estamos un poquito con el tiempo. ¿Cuál es nuestra parte? A ver, ahí está. ¿Cuál es nuestra parte? Invertir en ellos. Y a veces este invertir se puede medio un poco malinterpretar entre darles regalos, que está bien, y sí, no digo que sea algo negativo, es una de las formas que podemos invertir y que regularmente es una de las formas que más conocemos como invertimos, ¿no? Yo me imagino que acá en la conexión hay mamás, hay tías, hay tíos, y siempre estamos pensando, ¿no? Como mamás, pensamos primero en los bebés, bueno, esto para mi hijo y después vos, ¿no? O después del después. Pero el invertir en ellos tiene que ver con hacerlos parte de tu vida espiritual, en donde vos decís, vamos a leer una historia bíblica juntos, en donde le damos el espacio en nuestra familia, en nuestra iglesia, para que ellos formen parte de lo que está sucediendo, ¿no? Yo he visto iglesias que en el programa de sus cultos invitan a ciertos niños a leer el versículo. He visto iglesias que a la hora de la ofrenda, quienes juntan la ofrenda son los niños. Entonces, eso es invertir en ellos, es hacerles saber que no simplemente vienen a la iglesia para escuchar el ruido de fondo y después mandarlos a la escuela bíblica, sino que les hacemos saber que ellos son parte y que son parte importante, ¿sí? Influenciar y cambiar sus vidas para que sean usados para ir a las naciones. Y esto es importante y está muy relacionado con lo que es el CTC. Si nosotros no ganamos a nuestros niños desde que son chiquitos y no empezamos a influenciar sus vidas de una manera positiva para que esta influencia haga un cambio sobrenatural en sus vidas, ellos no van a sentir una atracción por conocer las naciones, por saber qué Dios piensa de las naciones, porque no lo ven en mi vida. Si yo, como maestra, como mamá, como tía, no reflejo un interés mayor sobre las naciones, es muy probable que los niños que estén a mi cargo, cerca o conocidos, no tengan ese interés de conocer y mucho menos de sentirse personas usadas por el Señor para ir a las naciones. ¿Hasta acá voy bien? ¿Sí? Bien. Sí. Ustedes me dicen si no hay algo que no se entienda. Bien. Para moldear el corazón y el carácter de un niño es importante conocer lo que Dios tiene en su corazón. A veces pensamos que simplemente necesitamos que ellos memoricen versículos, que estén sentados escuchando, que no salten sobre la mesa o que no griten. O vos preguntás y haces una pregunta, algo bíblico, y te responde, porque yo ayer fui al parque y me tiré al piso y salté, y vos decís, bueno, nada que ver a lo que estoy diciendo. Pero muchas veces pensamos que el moldear el carácter de un niño es enseñarle cómo debe actuar. Que sí, no digo que no, es parte de, pero para moldear el carácter y el corazón de un niño es importantísimo, pero esto sí, no hay algo que le reemplace escuchar la voz de Dios. Nosotros como adultos tenemos la obligación de escuchar a Dios
y escuchar su corazón, qué Él tiene para estos niños. Porque nosotros como adultos, y estoy segura que todos los que están acá tenemos muy buenas intenciones con los niños, pero no es suficiente con tener buenas intenciones. Las buenas intenciones no reemplazan la palabra de Dios. Entonces necesitamos escuchar qué es lo que está en el corazón de Dios para ese grupo de niños, para ese niño que está en el otro lado del mundo, viviendo otras experiencias, teniendo otras situaciones que quizás no vive el niño que está cerca tuyo en la iglesia. Entonces no puedo tratar igual, orar igual, perdón, no puedo orar igual por un niño que conozco en la iglesia que por otro niño que está en China con su familia misionera o porque se fue de viaje, porque son diferentes necesidades las que los niños van a tener. Entonces, sí, no puedo bajar la calidad de mi oración, ¿no? Tiene que ser la misma, con la misma pasión, pero no puedo orar igual, porque las necesidades de ambos niños, que les hago este ejemplo, son diferentes. Por eso es fundamental escuchar a Dios, conocer el corazón de Dios por los niños, para poder moldear el carácter de ellos. Muchas veces, yo creo que muchos de los que estamos aquí hemos escuchado, los niños son el futuro, ¿viste? Los niños son el futuro, los niños son el futuro, y sí, son el futuro, pero somos tan adelantados que siempre pensamos en el futuro, en tener ese fruto, esa manzana sabrosa, jugosa para morderla, pero no nos anticipamos a que antes de disfrutar de esa manzana necesitamos sembrar la semilla. Necesitamos darle cuidado a esa semilla, regar esa semilla, cuidar esa plantita que va creciendo, ponerle algún líquido para que las plagas no lleguen y no se la coman y no la echen a perder. Entonces, muchas veces como iglesia, como hijos de Dios, estamos metidos en un sistema en donde te hacen pensar que los niños son el futuro como algo lejano, mientras la sociedad se gana el presente de ellos. Y nosotros a veces estamos mirando allá en algo lejos, como futuro muy lejos, y la sociedad y todas las corrientes que hay hoy, que lamentablemente son negativas, están ganando su presente, se están metiendo de formas tan sutiles en donde empiezan a confundirlos con toda la identidad de género, con todo lo que tiene que ver con pensamientos depresivos, pensamientos de muerte, pornografía, y tantas otras cosas más que les podría mencionar. Entonces, sí, los niños son el futuro. Y te digo que la sociedad lo tiene tan claro que nosotros como iglesia lo tenemos que tener doblemente clarísimo. Pero ellos son el presente. Necesitamos estar en primera línea como los mejores soldados que tiene Dios, listos para salir a la guerra y pelear por cada uno de estos niños, porque ellos primero son el presente antes de ser el futuro. Pero no podemos pedir o pensar en niños saludables, en adultos saludables, responsables, cuando no queremos invertir o no podemos o no vemos la urgencia de invertir en los niños en el ahora, en el aquí y ahora. Entonces es importantísimo entender esto. Necesitamos estar en los lugares que Dios nos ha pedido estar y si es con niños, mucho más, entendiendo que ellos son el presente, que necesitamos estar ahora, no de una forma lejana. Y acá quiero pasar muy rápido porque son varias y todavía nos queda otro tema por charlar. Las cualidades de un niño. Y ahí piensen un poquito. Quizás no lo van a escribir, si lo quieren escribir, escríbanlo. Solo tómense el momento de pensar. ¿Cuáles son las cualidades de un niño? Y pensá quizás ahí en el niño que conoces, en el niño que tenés cerca, em, o quizás pensá en vos como niña, vos como niño, ¿cómo eras? ¿Cuáles eran las cualidades? Bien. Una de ellas es la humildad. Y muchas de estas cualidades, lamentablemente, al pasar del tiempo como adultos las vamos perdiendo. O se van desgastando o vamos, ¿cómo se dice? Reemplazándolas por otras, ¿no?
Pero una de las cualidades de los niños es la humildad. La confianza. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que cuando han estado con algún niño, alguna niña, un ejemplo, le decís, te dice, quiero un helado, quiero un helado, quiero un helado, y vos para sacártelo de encima, porque quizás estás ocupadísimo y no podés, le decís, mañana, mañana salimos a comprar el helado, mañana. Y vos, listo, resolviste, ya necesitabas irte, ya no lo tenés ahí agarrándote de la pierna, quiero un helado, ya el niño se fue, pero llega el día de mañana. Y uno como adulto, ¿qué pensó? No se va a acordar. No se va a acordar. Pero créeme que ese niño deposita tanta confianza en ti, más si sos una de las personas más cercanas a él, que al día siguiente, o sea, no hay forma de que ese niño piense de que vos te olvidaste. Para ese niño, el helado es tu prioridad. Entonces, él se va a acordar. Y va a llegar y no te va a decir hola. Lo primero que te va a decir, ¿vamos a comprar ya el helado? ¿Vamos a tomar ya el helado? Entonces, porque ellos confían mucho en lo que nosotros les decimos. Entonces, tenemos que ser muy sabios en lo que decimos. Porque si no, ¿qué es lo que le estamos moldeando a este niño? ¿Qué le podríamos decir en subtítulos a este niño con respecto a la confianza? Que no debe confiar en la gente, que Dios no es un Dios de confianza. Porque si mi tía, mi tío, mi maestra de escuela bíblica me dijo y no lo hizo, que lo veo, y Dios que no lo veo. Entonces tenemos que ser sabios en cómo, en cuanto compartimos con los niños, para que ellos no pierdan esta cualidad, porque muchas veces se va perdiendo por heridas que tenemos en el corazón. La pureza, son niños puros, puros. Vos, yo sé que hay niños que por ahí vos decís, no, pero conozco uno, no, es que es malo, no sabés hacer. No, pero si te contara todo lo que hace, sí, es verdad, hay niños que tienen actitudes en donde, no sé, le pegan a otros niños y demás, pero en su esencia es un niño puro, porque está repitiendo muy probable una actitud de otra persona que lo hizo con él y que lo está repitiendo. Está repitiendo una acción, pero en la esencia de cada niño hay pureza. Obediencia. Sí, empieza a costar cada vez que van creciendo, cuesta un poquito más, pero realmente los niños son obedientes. Cuando uno se gana el corazón de los niños, y miren que se los digo que he trabajado con muchos niños y no todos tienen el mismo nivel de ir trabajando con ellos, confrontarlos, animarlos, son obedientes. Cuando vos te ganás el corazón de los niños, son obedientes. Ahora, si vos solo le hablas al niño en el momento que lo ves, y ponele, acá vivimos en comunidad, son varias las familias que viven acá. Y claro, los niños de acá me ven a mí como tía de que voy en el día y también como maestra cuando estoy con ellos y con los demás niños con los que trabajamos. Si yo pretendo solo hablarle a ese niño cuando yo estoy en el formato escuela, en el formato clase y solamente le hablo en esos espacios y no cuando lo veo cruzar, que voy por nuestra comunidad caminando, no me va a registrar. O sea, el día que yo en el espacio de clase, de enseñanza, le quiera llamar la atención o pedirle que obedezca, no lo va a hacer, porque no hay una relación fuerte. Él ve el poco interés de mi parte. Porque eso sí, te digo, los niños si tienen algo es que te leen, pero así. Saben la motivación de tu corazón, saben las intenciones y se dan cuenta cuando vos le decís algo bueno para que, como para que ya no moleste o como para que ya no insista. Entonces sí, la obediencia cuesta, pero tiene que ver con un camino de relación también. La transparencia, son muy transparentes. Y, y tengo muchos ejemplos, pero tengo poco tiempo. Me voy a frenar en este de la sinceridad. Son muy sinceros, pero sin maldad, sin maldad. Me pasó una situación muy graciosa, pero que no me pude reír en el momento porque la verdad quedaba muy mal. Uno de mis sobrinos, muy sincero, estábamos almorzando con un conocido.
y a él le faltaban dientes, porque ya era un conocido grande, ya casi abuelito. Claro, ya a mi sobrino le llamaba la atención que él no tenga dientes. Entonces yo veía que lo miraba, lo miraba, lo miraba, y en un momento en la charla que estábamos almorzando con su papá también y su mamá, se acerca a la persona así como bien de cerca y le dice, ¿por qué no tienes dientes? Claro, y nosotros era como, trágame tierra, no quiero estar aquí. De paso lo dijo muy chistoso, pero no en burla, sino literalmente como en mucha sinceridad y inocencia. Y ahí tratando de respirar como para que obviamente no queríamos que la otra persona se sienta mal, le explicábamos como que bueno, que no lo hizo con maldad y demás, pero son muy sinceros, son muy sinceros. Yo creo que probablemente hay muchas historias aquí en las que estamos conectados de situaciones que nos haya pasado con niños, ¿no? Mateo 18:3 dice, les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y a veces, no sé, decimos, ay, qué lindo ser como niños, que te preparan la comida, te acuestan en la cama, te arropan, te hacen upa, no tenés responsabilidades, alguien vela por vos. Pero no es eso lo que habla este versículo. No nos pide ser como niños en ese formato, sino ser como niños con todas estas cualidades que Dios depositó cuando éramos niños en nuestras vidas y que conforme va pasando el tiempo y vamos creciendo se van opacando o las vamos reemplazando por otras, por heridas que hemos tenido en nuestra historia. Entonces es importante recordar esto, que acá es totalmente determinado lo que dice la Biblia. No dice, bueno, si ustedes, les aseguro que si ustedes no cambian, quizás no entrarán en el reino de los cielos. Acá dice, si ustedes no se vuelven como niños, no entrarán. O sea, es determinado, no entrarán. Entonces hay algo claro de parte del Señor que nos pide todas estas cualidades. Obviamente, nuestra vida es un aprendizaje, ¿no? El Señor no busca la perfección, sino que simplemente le amemos y le sigamos. Las cosas van avanzando conforme nuestro corazón está dispuesto a escucharle y seguirlo. Estos son los tipos de requisitos que Dios busca para tener una relación con Él. Por eso es tan fácil para un niño cuando ves estas situaciones como el árbol, ¿no? El árbol está caído, un árbol pesado, enorme. O sea, vos lo ves humanamente como un adulto, decís, llamen al municipio, una grúa, o sea, y el niño dice, no, ¿qué tal si intentamos levantarlos todos juntos? Porque tienen otra mirada, ellos tienen otros lentes de la realidad, que muchas veces como adulto no lo podemos ver así. Entonces, es importante recordar esto. Vamos a seguir esta. Dice, es posible amar a los niños, pero si no los veo con los ojos que Jesús los ve, no va a haber ningún impacto en sus vidas. Yo estoy segura que si ustedes ahora mismo piensan en todos los niños que conocen, están anhelando y deseando lo mejor para esos niños, que se encuentren con Dios, que sus vidas cambien, que el Señor haga cosas sobrenaturales, que los use, que los aman, ¿no? Que ves y decís, ay, qué bonito, qué nenito chiquitito, míralo cómo ora. Pero muchas veces no es suficiente con solamente amarlos. Sí podemos amarlos, pero necesitamos mirarlos con los ojos de Jesús, porque no es suficiente con solamente amarlos. Ellos primero necesitan conocer a Jesús, no necesitan conocer en totalidad nuestro amor. Su prioridad o su necesidad es conocer a Jesús, pero primero nosotros tenemos que cambiar nuestra mirada hacia ellos. Voy a pasar, voy a pasar. Esto es importante también. A veces en el trabajo con los niños es un trabajo muy sacrificado, porque vos vas trabajando, sembrás semillas y demás, y probablemente no ves el fruto de esa semilla. O trabajás y de repente no vistes más al niño, se mudaron, o vos cambiaste de país, o ya no vas a tal iglesia,
Entonces, los niños son como una tierra fértil, que debemos plantar las semillas, pero no ser impacientes para ver el fruto. Y no cansarnos de invertir en esos niños, aunque veamos que no hay fruto, aunque veamos que si uy, ya le hablé, le di un abrazo, le di un regalito, le oré, le ungí, le hiciste de todo y decís, ¿qué más? Bueno, seguí orando y preguntándole al Señor, ¿qué más? ¿Qué más? Porque son tierra fértil, pero lamentablemente el enemigo tiene tan claro que este es el campo que quiere ganar porque sabe que ellos son los más poderosos que tiene Dios, los niños, que cuando un niño ora, el ambiente espiritual se estremece. No hay cosa que se quede firme ante la oración de un niño. Cuando un niño ora, la mano de Dios se mueve de forma sobrenatural. Entonces, el enemigo tiene esto súper claro. Por eso mandó a matar a cuando nació Moisés. Por eso, mandó a matar a todos los niños y que vieron los padres de Moisés una oportunidad y dijeron, no, vamos a hacer algo porque veían en Moisés algo sobrenatural que el Señor tenía. Por eso pasó igual con Jesús cuando nació, ¿no? Y así podemos pensar en muchas de otras historias y llevándolo a nuestra a nuestra actualidad. Por eso existe el aborto, ¿no? Es una idea diabólica, en donde el enemigo sabe que mientras más generaciones dejen de existir, él tiene más terrenos, porque los niños son herramienta poderosa del Señor. Bueno, esto es un poco lo que les hablaba de hacerlos parte de nuestras actividades, ya sea en casa, si tenés tu tiempo de orar, hacelo parte, enséñale a cómo orar, quizás es un ratito, vos quizás haces una hora, pero para un niño quizás es 5 minutos y está bien. Si estás en tu iglesia, fíjate, busca una actividad en donde digas, hagamos parte a los niños. Es importante que ellos se vean y se sientan parte del lugar. Em, Bien, y acá termina. Podemos aprender juntos si los vemos como Jesús los ve. Muchas veces pensamos de que ellos solamente vienen a aprender lo que nosotros vamos a enseñarles, pero no es así. Nosotros también aprendemos de ellos. También hay mucho de lo que podemos aprender de cada niño. Entonces, juntos podemos aprender si los vemos como Jesús los ve. Y eso es una parte importantísima. Es como sacarte los lentes de argumentos, de mitos que hayamos escuchado en nuestra cultura, de frases que a veces están arraigadas en nuestra mente y tomadas por verdad, y ponerte los lentes de Dios, los lentes de Jesús, y empezar a ver a los niños como una herramienta poderosa en el lugar en donde esté. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta cortita em, Si alguien de tiene este tema. preguntas, puede escribir o desmutearse si quieren. Algo cortito para poder avanzar con el próximo tema. O tal vez, bueno, yo tengo una pregunta para los que están tomando el seminario, si creían que dentro de un seminario de misiones íbamos a ver en profundidad el tema de niñez. Muchos me dicen que no. Claro, porque ¿qué pasa? Estamos tan acostumbrados a un ambiente tan adultocentrista que todo gira en torno al adulto. Y muy pocas veces nos frenamos a pensar en los niños, en cómo los niños pueden ser usados para el reino de Dios. Porque vos decís, no sé, yo quiero ir a escuchar la prédica del pastor, porque no sé, no vas a poner a predicar a un niño. Sí, probablemente no te predique como te predica el pastor, porque obviamente el pastor sabe leer, estudió, y un niño no. Quizás la mayor parte de su tiempo se la pasó jugando, pero sí que tienen una palabra de Dios. Sentate a hablar con un niño y hacerle preguntas con respecto a Dios y vas a salir muy sorprendido de esa charla. Eh, Además, sí. María, perdón, una de las cosas que nos pasa cuando hacemos misiones, cuando vamos a un lugar, es que las primeras personas que se te pegan son los niños, más que la gente. Y Mm. muchas veces, en muchos de nuestros viajes misioneros, eh, no íbamos enfocados en niños y terminamos trabajando con niños, porque después también esos mismos niños traen a sus papás.
Ujú. Entonces es tan importante que nosotros entendamos la capacidad espiritual de los niños y la importancia que ellos tienen en el reino de Dios, porque a donde vayas vas a encontrar niños. Ujú, ujú. Muy buen aporte, gracias, Joa. Exacto, por eso decimos que los niños abren camino, como este niño que vio un camino que estaba con un obstáculo ahí cruzado, interrumpía el paso, el tránsito, que ponía a la gente como enojada de que, ay, está este árbol, alguien lo viene a sacar". Los niños tienen una mirada totalmente diferente al adulto, que en donde no hay un camino, ellos ven un camino. Entonces ellos tienen la capacidad de abrir caminos, por eso son ellos el primer público que tenemos ante las misiones cuando vas a evangelizar, cuando salís a hablar de Dios, o a hacer una obra de teatro en la plaza. El primer público que tenés son los niños, indudablemente. Bien, vamos a seguir porque tenemos hasta 8:30. Y prefiero que hasta me quede tiempo que después me pase porque sé que es hasta 8:30. Bien, si no hay algún otro aporte, vamos a continuar. Espérenme un ratito, que ya se me fue en donde era de compartir pantalla. Se me abrió. Ah, lo tenía acá. No sé por qué, a ver. Ahí está. Ahora sí. Bueno, mientras hablando un poco con María antes de la clase, creíamos importante poder enfatizar primero esta base, que todos Ujú, tengamos en claro por qué hablamos de niños, por qué creemos que es importante. ujú, Y tal vez ahora sí, María va a entrar en un tema bueno, como muy específico del campo de las misiones, que es como una terminología que si te la hablamos acá y la escuchas en otro lado va a ser exactamente la misma. Pero bueno, esto también tomemos nota porque vieron cuando hablábamos de cuidado integral que es un tema nuevo, que en sí tiene nombre hace pocos años. Bueno, esto de CTC también es mucho más nuevo en realidad que lo que estamos hablando ahora. ujú, ujú, Em, y que como que es dentro de las misiones es un término que te ayuda a englobar y poder identificar ciertas como sí, situaciones o patrones o conductas o formas en las que viven muchos de los niños y que nosotros como iglesia, si las sabemos, podemos hacer un acompañamiento mucho más eficiente, distinto y con otra intencionalidad. Así que ujú. por eso estos dos temas que estaba compartiendo María, que lo hizo Flash, porque se podría, o sea, son temas para desarrollar con mucho más tiempo. Sí. Bueno, creo que como todos los que venimos viendo en realidad. Pero bueno, los dejamos ahí con las ganas para que después vengan presencialmente con nosotros y podamos compartir más tiempo. Sí, tal cual, tal cual. Gracias, Sol. Sí, realmente era como caminar con un solo pie si yo les hablaba solo de los CTC, sin entender antes y ver la mirada de Jesús hacia los niños, sobre la capacidad espiritual del niño, entendiendo que si Dios puede ministrar y tener relación con un niño desde el vientre, quiere decir que su espíritu es completo, que está completo. Su cuerpo crece, va en desarrollo conforme pasa el tiempo, pero su espíritu es completo. Entonces, eso es importante y eso hace que el Espíritu Santo no tenga límites. Así que queremos entrar en este tema de los chicos de la tercer cultura. Es un tema que a mí me gusta mucho. A ver, ahí está. A ver si lo puedo cambiar lo de la... Ah, ok. Las cuadritos de las cámaras que justo me quedaba en la parte en donde tenía que leer. Bien, ¿qué es un CTC? Es un individuo que ha pasado una parte significativa de sus años de desarrollo fuera de la cultura de sus padres. CTC acá las siglas de chicos de la tercer cultura. Es un niño que tiene padres de dos nacionalidades diferentes a la suya y se radican en otro país. Entonces ahí dicen, tienen dos nacionalidades diferentes a la del niño y aparte de eso se radican en otro país.
Un CTC es de 0 a 18 años. Y no solo se refieren a hijos de misioneros, sino a cualquier niño que tenga estos especificaciones, ¿sí? Que tengan padres de dos nacionalidades diferentes, que hayan nacido en un país cual fuese, y que de ahí se mudan a otro país. A ver, ahí no me deja cambiar. A ver. ¿Les cambia? ¿Cambia la...? No, Mm, no sé, con a la ver, no me está flechita, dejando. con la tecla del... Sí, ahí está. Ahí está. ¿Ahí les cambió? Sí, Sí, ahí sí. ok, bien. Sí, ahí Bueno, cambió. buenísimo. Bien, acá hay un ejemplo de dibujitos, ¿ok? En donde está mamá de Brasil, ¿no? La mamá es de Brasil, el papá es de Alemania, se conocen en Argentina y tienen un hijo que nace en Argentina. Pero esta familia, que son misioneros, en este caso, viajan a otro país a hablar de Dios. Puede haber una familia así como esta imagen que vemos, pero probablemente no son misioneros, simplemente por alguna situación de trabajo, de salud, se mudan a otro país. Por eso decimos que no solamente un CTC es relacionado con niños misioneros. Acá les tengo un ejemplo claro. Ellos son la familia Caro Mendoza. Y ¿ven mi mouse, mi flechita? ¿Sí? Bien. Él es Miguel, es mexicano, ella es Lady, es de Ecuador, y él es Josué y él es Noah. Ellos dos nacieron en Argentina. Entonces tenemos México, Ecuador, Argentina, y ellos como familia están haciendo misiones en Tailandia, que es el país en donde viven ahora. Ellos dos serían un CTC, chicos de la tercer cultura. ¿Me explico? Bien, perfecto. Eso es algo que quería que se pueda entender. Bueno, y acá, bueno, ven algunas fotos de que ellos ya están allá, viven allá hace más o menos 9 meses. Bien, acá hablamos de otro círculo que es muy, muy, muy parecido, pero acá podemos ver cómo desarrollan una relación con las culturas. Porque ahora tenemos, si hablamos de tres culturas, de papá mexicano, mamá ecuatoriana, hijos argentinos, son tres culturas diferentes, pero se mudan a Tailandia, se suma a otra cultura. Entonces, imagínense, costumbres, comida, idioma, cambio de horario. Es todo un cambio, ¿no? En cada una de las culturas. Entonces, tenemos la cultura familiar que son de los padres, que hace un círculo, la cultura en donde se mudan, que es la receptora, y la cultura de influencia, amigos, escuela, iglesia. Estos niños de la tercer cultura, estos chicos de la tercer cultura, son enriquecidos por estas tres culturas, por las tres culturas que ellos ya tienen en sí, ya es propio de ellos mismos. Es algo que ya lo llevan en ellos y no es que una es mejor que la otra, sino que aprende a enriquecerse de todas estas culturas. ¿Me explico? ¿Sí? Bien. Algunas de las características de estos niños de la tercer cultura. Un niño CTC construye relaciones con todas las culturas sin sentirse que pertenece completamente a ninguna en particular. Entonces, algunas de las características de estos niños pasa que, un ejemplo, estos dos niños que les mencioné antes ahora mismo están en México, pero su papá es mexicano, pero ellos no comen picante. Un ejemplo, porque en México es todo picante. Entonces, ellos no pueden decir, bueno, entonces no soy mexicano. No, sino que cada uno de ellos se enriquece de la cultura y quizás no es directamente con comiendo picante, ¿me explico? Tiene la capacidad de poder adaptarse a las diferentes culturas. Un niño que vive en diferentes culturas le es mucho más fácil adaptarse. No quiere decir que no le es difícil.
sí, es difícil. Imagínense, uno como adulto, cuando por algún motivo te cambian alguna de tu estructura que estás regularmente acostumbrado, sí hay personas, ¿verdad?, que pueden rápidamente adaptarse, pero en su gran porcentaje como adultos es difícil. No querés que, no sé, que te muevan las hojotas de donde la dejaste. No, yo dejo ahí mis hojotas y yo las quiero encontrar ahí. Dejo ahí mi mate y no quiero que nadie lo use porque lo uso solamente yo. ¿Me explico? Imagínense en los cambios que vive un niño CTC, que es literalmente salir de todo lo conocido. Incorporan elementos de cada cultura a su experiencia, pero su sentido de pertenencia está vinculado totalmente con las personas, con experiencias similares y no con un lugar. Entonces, ellos están totalmente ligados y tienen su sentido de pertenencia a las relaciones, con las personas que conocieron, no en sí con un lugar. Y esto es algo que dice, bueno, David Pollock, que es el que inició todo este movimiento del CTC. Y ellos sí, tienen un sentido de arraigo con las relaciones, o sea, para ellos gira en torno a las relaciones. Por eso tienen muchas luchas también cuando cambian de país. Y ahí vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso. Algunos desafíos en cuanto a su identidad es que puede costarles desarrollar una identidad cultural clara, porque vos decís, un ejemplo, si vos le preguntás a uno de estos niños, pero ¿y vos qué sos? Em, Porque regularmente como adulto necesitamos como una definición. ¿Y vos qué sos? ¿Sos argentino? ¿Sos ecuatoriano? ¿Sos mexicano? ¿Sos tailandés? Imagínense, y sin darnos cuenta, ponemos en una presión al niño que quizás ni él mismo se detuvo a pensar en eso, ¿no? Entonces, sí es un tema que puede costar, pero no es una cuestión de elegir qué sos, sino de abrazar todas estas culturas, de enriquecerse de estas culturas. Desarrollar una identidad individual es algo también en un desafío porque al ser puntualmente hijos de misioneros, donde los misioneros van y abren iglesias, se instalan en alguna etnia, alguna tribu, algún grupo de personas que quizás no tiene traducida la Biblia en su idioma y hacen cosas muy extraordinarias, ya el hecho de salir de su propio lugar es un valiente, es un capo, como dicen acá. Entonces termina siendo a veces como que parecieras el hijo de. Entonces ellos lidian con esto en donde llega un punto que quizás cuesta más en el tiempo de la adolescencia, ¿no? Donde están buscando identidad y sentido de pertenencia. Uno de sus desafíos también es el pertenecer, como les decía. Pertenecer, ser aceptados y tener amigos porque muchos de ellos en el lugares donde nacieron y crecieron, hicieron sus relaciones muy fuertes, que al momento de salir de allí, es un desafío volver a tener amigos. Y es muy importante para nosotros como iglesia ayudarles a que ellos conozcan que su identidad está primero en Cristo, ¿sí? Que es Jesús quien nos dio el pase a ser hijos de Dios, ¿no? Eso es algo importantísimo que podemos tratar y apuntalar en cada uno de ellos. Necesitamos tener una identidad basada en Jesús. ¿Qué podemos hacer? Podemos ayudar al niño a apropiarse de su identidad, a afirmarlo, ¿no? No evitar comentarios como los que le mencionaba hace un ratito. Eh, Ayuda al niño, CTC, a incorporar e integrar las diferentes culturas, no en un punto de elegirlas, sino justo yo he escuchado de familias que son así multiculturales, en donde dicen, bueno, ¿por qué tenemos que solamente comer la comida que se hace acá en este país? Podemos designar cierto día para comer comida mexicana, cierto día para comer comida ecuatoriana y de alguna forma les ayudamos a integrar las demás culturas, ¿sí? O hay familias que dicen, bueno, cuando estamos en casa hablamos español y cuando salís, hablas el idioma, ya sea en el país que estés, italiano, inglés, thai, mandarín y demás.
Entonces es como adultos, ya sea como padres o como miembros de una iglesia que conocemos quizás o queremos conocer, quizás no conocemos ahora, pero estamos interesados que nuestra iglesia abrace una familia misionera, interesarse en cómo incorporar, cómo integrarlos a las diferentes culturas. A tener un sentido de pertenencia a sí mismo, a su familia, su cultura de nacimiento y a su cultura en la que vive, ¿sí? Entonces, puntualmente está muy relacionado a esto de no ponernos en el plan de elegir de dónde es, sino que él pueda sentir pertenencia en ambas culturas como los círculos que les mostraba hace un ratito, que es algo que le enriquece, no que le condiciona, ¿sí? Conectarlos con otros niños que tienen y que viven las mismas experiencias de aprender otro idioma, de haber vivido esta situación de la mudanza, de hacer nuevos amigos. Entonces, escuchar las experiencias de otros niños puede ser muy alentador para ellos. Entonces, es importante poder conectarlos con otros niños que sean CTC. Y este punto es muy importante, porque los niños puntualmente que están en otras culturas con familias misioneras tienen muchas luchas, tanto salud, como puede ser luchas de rebeldía para los que ya son adolescentes, o de depresión incluso por las situaciones que se puedan vivir y mucho rechazo, mucho rechazo. Entonces, eso hace que ellos no puedan integrarse al lugar en donde están viviendo. Entonces, como iglesia, es importante conocer los procesos que ellos están viviendo, la situación en que se encuentran, para saber cómo orar. Porque orar podemos orar, pero es mucho más poderoso cuando somos intencionales con la oración y somos mucho más específicos en nuestra oración. Entonces, es importante como adultos podemos ayudarlos y cubrirlos en oración. Voy viendo la hora. Bien. Desafíos sobre su sentido de pertenencia. No se encuentran ni en la cultura de sus padres ni en la cultura que los recibe. Es uno de los desafíos que ellos tienen. Les cuesta como hallarse en el mapa, como por así decirlo. O sea, em, puede ser, ya sea porque ellos, un ejemplo, se sientan argentinos, pero cuando vos las escuchás no tienen acento argentino. Pero yo nací en Argentina, ¿me explico? Entonces les cuesta tener un sentido de pertenencia. Em, Ser un niño CTC es ser parte de muchas culturas y es enriquecido por ellas. Esto es lo que yo les decía en los círculos anteriores. Em, Encontrarse con otros que comparten experiencias de vivir en una tercera cultura es uno de los desafíos también porque es algo poco común, como decía Solen hace un ratito. Es un tema bastante nuevo, entonces no es un tema muy escuchado, por ende quizás hay muchos niños CTC en un mismo país, pero como no se escucha este movimiento, no se pueden nuclear, no se conocen. Entonces, es uno de los desafíos también para nosotros como iglesia, como nuclearlos para que ellos puedan tener reuniones que sean enriquecedoras, con testimonios y historias que les anime a continuar en el lugar donde estén y no se sientan como, bueno, estoy siguiendo a mi papá, o sea, el llamado es de mi papá y yo a mí me tocó porque no sé para dónde ir, soy un niño. ¿Me explico? Mari, Sí. una de las cosas que nosotros hacemos, obviamente es muy difícil coordinar. Imagínense, tenemos niños por todo el mundo, entonces los horarios, se podrán imaginar, encontrar un horario donde se puedan conectar la mayoría ya de por sí es difícil, pero se puede. Y algo Ujú. que hacemos a veces es simplemente conectar a los niños y es muy gracioso porque se vuelve el momento de ellos. Entonces tenés a uno hablando de Legos, a otro que no dice nada, pero que está ahí, y después los papás nos escriben, gracias por este encuentro, no sé. Fulanita se quedó re contenta de ver a sus amigos. Y capaz vos la ves en el Zoom y ella estuvo así, no hizo nada. O sea, no hizo ni dijo nada. Pero para ella fue un momento muy especial, porque imagínate que se
en algún punto de su vida compartió con esas personas. En algún momento de su vida ellos fueron su lugar seguro, fueron sus amigos, sus primos. Y después de un momento a otro, eso ya dejó de ser físicamente, ¿no? Entonces, el volver a tener esos espacios, a ellos les recuerda como, ah, tengo historia detrás mío, ¿viste? No soy simplemente que me voy moviendo por lugares, sino que Mm, sigo teniendo estos vínculos. Y de claro. nuestro lado, como iglesia, y tiene que ver mucho con esto que hablábamos de cuidado integral las últimas clases, poder fomentar estos espacios, estos encuentros, ayudan mucho, no solo Mm, a los niños, sino también a los padres, porque para ellos también es difícil criar a un niño así, o sea, no es tan, no es tan fácil tampoco, ¿no? sí. Imagínense, como dice María, esto es un tema que tiene nombre hace poco y que se le va poniendo, se le va tratando de encontrar la forma, cómo, el charlarlo, el movilizarlo. Ujú, ujú, tal cual, sí. Sí, y en eso está muy ligado la capacidad espiritual porque del niño, porque le das valor como persona, le haces saber que te importa, que no es que fueron a Italia de misioneros y listo, que Dios los acompañe y que Dios los ayude. No, de que le das un sentido de valor, de pertenencia, de que te importa realmente saber cómo está y que querés seguir escuchándole y verlo, tener noticia de ellos, ¿no? Vamos a continuar. Eh, Totalmente el desafío de los CTC está muy relacionado con todo lo que son las relaciones, porque para ellos es lo más valioso. Las relaciones que dejan, las relaciones que quieren realizar en el lugar donde están y cómo se presentan. Entonces, hay tres factores que están muy presentes en los niños CTC al momento de toda la transición de lo que es cambiar del lugar conocido. Cuando ellos están en el nuevo lugar, que va a ser su casa, su lugar ya de vivir, de criarse, desarrollan un sentido mayor del miedo. ¿No? Miedo a relacionarse y no ser aceptados, ¿no? Ya sea que porque no habla el idioma, ya sea porque no sabe cómo acercarse y saludar a alguien y tener un amiguito. Entonces ellos empiezan a desarrollar este sentimiento mucho más grande y mayor del miedo. Miedo a no encajar, a que llegas y no todos tus amigos son cristianos y te saludan con la paz del Señor, no, de que llegas y quizás el método de encaje es pegarse, ofender al otro, y vos decís, no, yo no encajo ahí. Entonces, miedo a no encajar. Este miedo trae un aislamiento emocional en donde no se sienten capaces, no se sienten amados, no van a tener amigos y tienen miedo a pasar por tontos. Yo he escuchado muchos niños de testimonios que decían cuando intentaban hablar el idioma del país donde estaban, los niños se reían porque no se les entendía. Entonces, al ellos vivir esta experiencia, les da miedo volverse a relacionar porque no quieren pasar como por tontos, como que no saben. Uno de los métodos que ellos usan es tratan regularmente de estar fuera del grupo, de sentirse fuera del grupo, de estar de una forma aislada. Y esto es como un método de protección, como para que no me burlen, para no pasar como tonto, para que no me rechacen, entonces prefiero estar fuera del grupo. Entonces, estos son uno de los grandes desafíos con respecto a los obstáculos que ellos tienen en el momento que se mudan al lugar. Y claramente esto les quita la oportunidad de conocer nuevos amigos, ¿no? Entonces continúan estando aislados y no pasar y romper la barrera del miedo. Las despedidas eh, a raíz de las despedidas y de este dolor intenso que ellos viven, ¿no? De dejar a la familia, a los amigos, al lugar favorito que te gustaba ir, a la placita, a ese lugar que sentías que era tuyo, provoca un intenso dolor de pérdida. ¿Sí? Y esto puede generar traumas, traumas de sentirme solo,
nadie me va a querer, ya nunca más voy a tener amigos, nada va a ser igual. Y si como adultos, como padres, como iglesia, no lo sabemos tratar y sobrellevar, esto puede terminar en un niño con depresión, con pensamientos de suicidio incluso. Entonces, es muy importante no minimizar las emociones que los niños van sintiendo. No, no, está muy chiquito, se va a olvidar. No, aunque vos pienses que está chiquito, sentate a hablar el tema de las despedidas, que ahora vamos a hablar un poquito de eso también. Y una de las cosas que ellos ven es que ya no, como les cuesta tanto las despedidas, entonces tienen relaciones más superficiales, no se abren en su totalidad, no tienen amigos con profundidad, sino algo más del hola y chao, todo mucho más superficial y es asimismo un método de protección para no volver a sentir ese intenso dolor de pérdida, ¿sí? Em, ¿Qué podemos hacer como adultos? Podemos hacerlos partes del proceso, ya sea que seamos familiares, ya sea que seamos parte de líderes de la escuela bíblica donde los veamos o incluso parte personas cercanas a ellos, hacerlos partes del proceso. Lo que me contaba la familia que les mostré hace un ratito en las fotos es que cuando Dios les habla a ellos de Tailandia, ellos le piden a Dios que les hable también a sus hijos, que Dios también les hable a sus hijos para que ellos puedan tener la paz de que es el Señor que les está llamando ahí y no el llamado tan solo de ellos como padres. Entonces los hacían parte de las oraciones, tenían un día en que oraban por Tailandia, empezaban a conocer más el país juntos, el color de la bandera, el idioma, el hacerlos parte. Seguir reforzando las relaciones que los niños tienen en el lugar donde están. Porque a veces como adultos pensamos, bueno, ya mejor que no se relacione con tal niñito, porque total, ya después se va a despedir. No, es importante que la relación se siga fortaleciendo para que se pueda mantener en el tiempo y en la distancia. Enseñarles sobre su origen, es un poco lo que habíamos hablado antes, de dónde ellos vienen. Tiempo y espacios para las despedidas. Y esto es un punto muy importante porque a veces nos olvidamos muchas veces de los niños, como iglesia nos puede pasar, que cuando hacemos una despedida, bueno, tenemos que despedir a fulanitos y regularmente nos referimos al matrimonio, ¿no? Y nos olvidamos o nos podemos olvidar del niño. Entonces es importante también generar un espacio donde el niño pueda sentir que también es su despedida, que quizás no es como la de un adulto, pero que se tomó un tiempo para hacer una merienda con los amigos. Y entonces él va procesando toda esta situación de que pronto se acerca este tiempo de dejar a los amigos. Ayudarles a procesar el dolor, hablar de esto. A veces decimos, no, no, ya no le hablemos de esto porque se pone mal y empieza a llorar. Y a veces es necesario hablarlo, porque si no es un tema que se va acumulando y después empieza a salir de una manera quizás no tan agradable con otros temas donde encontramos ya un niño con un corazón dolido, con heridas. Entonces es importante ayudarlos a expresar el dolor, a que ellos puedan hablar cómo se están sintiendo, qué están sintiendo, a ser honestos con ellos, como decir, no, no, ahora nos vamos y después los vamos a ver, seguro después los vamos a ver y empezamos como a pintar y a hacerles un pantallazo de algo que quizás no va a pasar. Entonces es importante ser honestos porque ellos, como les decía en la capacidad espiritual, te van a creer, confían en ti. Sabes que vos los amás y creen en lo que vos les decís. Entonces, siempre apostemos por ser honestos. Y buscar, como decíamos, una red de apoyo que está muy ligado a lo que es ser un ancla, que ahora vamos a hablar, una red de apoyo donde estén personas que consideran a tus hijos, que aprecian a tus hijos y que pensás que les puedan ayudar a tus hijos, al niño de la iglesia, que está por mudarse a otro país. Tener una red de apoyo para ese niño es un gran sostén para lo que va a vivir en lo próximo en el país que se muda. Ancla. Cada niño necesita por lo menos un adulto ancla.
la persona que piensa en ellos y que se preocupa por ellos, que no necesariamente son los padres, una persona fuera de los padres, que esté interesada en lo que les decía la vez pasada, cuándo es su cumpleaños, que le manda una cartita o que le manda un video en ese día de su cumpleaños, que lo felicita porque quizás tiene buenas notas o que le envía una oración en el momento que quizás está enfermo. Entonces, ese niño o cada niño necesita ese adulto ancla que esté pendiente, que esté al tanto, que esté ahí firme en la oración. Estas personas pueden ser muy importantes, especialmente en el momento de la transición, cuando van pasando, van literal mudándose de un país a otro. La falta de una persona de esta persona ancla, puede crear patrones de relaciones enfermizas, ¿sí? Porque ellos, al no tener una persona que sea con una motivación buena y saludable, puede presentarse otra persona que quizás no tenga buenas intenciones. Y como necesitan la pertenencia y sentirse parte de, pueden terminar con relaciones enfermizas. Todo cambio genera una transición, un poquito a poquito, una transición de que va en paso 1, paso 2, paso 3, ¿no? Que va de poquito a mayor. Y aquí tenemos el puente de la transición, en donde podemos ver todo lo que pasa un niño que se encuentra en un proceso de mudanza, ¿no? Puntualmente cuando es a un país que es totalmente diferente al país de nacimiento o al país que conoce. Entonces, acá está saliendo, ¿no? Del lugar en donde está la preparación y la planificación de la salida, de la mudanza de la familia, en donde hay un sentido de pertenencia y es importante poner expectativas realistas, ¿no? Porque a veces también podemos rozar exagerar, no, allá te va a re gustar, ahí hay juegos así y no sabes si es mejor que acá. O sea, no le tenemos que inventar al niño que va a algo mejor o exagerarle el lugar en donde vamos a estar, porque la idea es que ese niño se vaya del lugar en donde está, amando el lugar en donde está, no como, bueno, me voy dejando este lugar porque hay otro mejor. ¿Me explico? Empezar a desconectarse, como empezar a que el niño caiga en la idea de que ya llega el tiempo que se va a ir. Uno de los ejemplos que hemos visto es de niños que empiezan a pensar a quién le van a dejar sus juguetes. Entonces piensan, bueno, este juguete se lo voy a regalar a tal, porque obviamente cuando se mudan no se pueden llevar todo. Entonces, el hecho tan solo de tomarse el tiempo de que ellos piensen a quién les van a dejar sus juguetes les ayuda a empezar a desconectarse, a pensar en las despedidas. Entonces, empiezan a despedirse de los juguetes, empiezan a despedirse de el lugar en donde les gustaba ir y pasaban un tiempo lindo. Y entonces cuando ya están en una zona neutral, como dice acá, hay un río de emociones. De repente están muy emocionados que se van a ir a un lugar nuevo, que van a conocer una casa nueva, pero de repente también muy tristes porque dejan a los amigos que siempre conocieron, a la familia, los juguetes que tanto les gustaba, que uno como adulto dice, listo, ya, regalarlo, regalarlo, pero no, quizás para ese niño es lo más preciado que tiene esos juguetes, ¿no? Y tiene un apego muy grande a sus juguetes. Entonces, en esta etapa de este puente se produce el duelo, en donde empieza ese intenso dolor de que tengo que dejar todo lo conocido para enfrentar y caminar hacia conocer un nuevo lugar, ¿no? En donde empiezo a observar y escuchar cómo es, qué tal es este lugar, cómo mis papás se expresan o cómo la gente que está allá se expresa de este lugar, ¿no? Como les decía, no nos vamos de un lugar porque vamos a otro mejor, sino que lo dejamos por un llamado mayor. Em, en este nuevo lugar que uno va entrando, empezamos a aprender nuevas habilidades, tenemos nuevos alcances que quizás en el país anterior no se tenían y empezás a conocer otras personas en donde te ayudan a tener y a empezar a producir este sentido de pertenencia en el lugar. Obviamente, todo esto no se da punto 1, punto 2 y es literal. Muchos niños
estando en el momento neutral, en donde conocen un nuevo lugar, se encuentran en una crisis en donde dicen, no, yo quiero volver al lugar en donde yo nací. Y vos decís, no es que todo siempre va del caminito tal cual como es y tan perfecto, no. A muchos niños les pasa que no lloran para volver al lugar en donde ellos salieron. Entonces, como padres también, esto que decía Sol de las llamadas es tan importante porque les ayuda a que el proceso sea más llevadero, ¿sí? Esto es un poquito de lo que es el puente de la transición y lo que los niños viven. Imagínense, si uno como adulto es difícil, que puede expresar, que quizás le puede poner nombre a lo que siente, cuánto más para los niños que están intentando saber qué es lo que está pasando y que no lo pueden comunicar quizás tal cual como un adulto lo podría hacer. Por eso es tan importante darles un valor como persona a los niños y no porque sean un niño menos importancia, ¿sí? El duelo. Se trata de darme cuenta de que lo que amo no estará allí para siempre. Necesito dejarlo atrás. Cuando una persona muere, hay un funeral y eso nos ayuda a procesar, a darnos cuenta de nuestra pérdida. Pero, ¿qué sucede cuando se trata de una mudanza donde estamos dejando todo atrás, toda nuestra vida? Entonces necesitamos darles a estos niños un tiempo de cierre, lo que yo les decía, generarles un espacio, una merienda, generarles una salida, algo que ellos vayan entendiendo que es un momento de cierre, que es un momento en donde ya pronto, pronto se acerca la fecha. ¿Sí? Entonces, es muy, muy real este ejemplo que tenemos acá. Literalmente, cuando perdemos a alguien querido, hacemos un funeral y nuestra mente va de alguna u otra forma que ni aún así no es suficiente para entender lo que está pasando, porque nos lleva un tiempo, ¿no? Imagínense lo que es para un niño con respecto a la mudanza, porque todo el escenario cambia, pero no ve algo que empezó y terminó. ¿Me explico? Entonces es Ahí. importante. Y Sí. también, ahora porque no nos da el tiempo y es un tema muy amplio, pero ni hablar de los niños que han tenido que salir en un contexto de guerra, muchos de Mm, ellos, ujú, eh, ujú. solamente el pasaporte. Sí, Y el exacto. duelo, y es otro el proceso también, ¿no? Y que es una realidad que viven algunos de los niños de nuestros misioneros. Ujú, ujú. Exacto, tal cual. Por eso es tan importante acompañarlos en oración y no tomarlo como sí, sí voy a orar, sino ponerse incluso horarios, días. Hoy voy a orar por este niño, necesito saber las necesidades que tiene para saber cómo orar, porque es mucho las situaciones que viven como familia, en donde muchas veces no hay un contexto y una red de apoyo, como lo hablábamos. Em, el duelo es un tema largo, largo, en donde se necesita que personas como nosotros estemos dispuestos a, vos decís, bueno, yo no conozco a ningún CTC, no tengo a nadie cerca, pero si vos le escribís a Sol, ya mañana vas a tener una lista de muchos niños CTC que podés ya activarte en oración y empezar a orar por esos niños. Y créeme, quizás no te dan las finanzas para ofrendar, quizás vos decís, bueno, andás a ver cuándo lo voy a ver, pero tu oración va a llegar. Y como decimos, lo genial de nuestras oraciones es que no necesita pasaporte, ni visa, ni un vuelo, nada. Llega. Estamos seguros que llega al lugar en donde las enviamos y que Dios nos escucha y responde también. Entonces, si hasta ahora no te sentís identificado y decís, bueno, yo la verdad no conozco a nadie, pedirle y enviarle un mensajito a Sol y ya al momento vas a tener una lista de niños en los países que están y con las situaciones varias que viven. Algunas ventajas que tienen los niños CTC es que fortalecen su fe, porque ven tantos milagros pasando en torno a su familia que fortalece su fe en medio de la escasez financiera, situaciones de salud, en medio del trabajo que como familia hacen, ven cosas sobrenaturales, entonces su fe se fortalece.
ellos tienen mayor objetividad sobre lo bueno y lo malo de las culturas, saben identificar, tienen un ojo un poco más fino sobre qué cosas y qué corrientes son para su beneficio y cuáles no, en medio de que hay países que tienen otras religiones totalmente diferentes a las que nosotros conocemos. Entonces tienen un ojo más fino en identificar una visión más amplia para resolver situaciones. Quizás no es lo mismo de un niño monoparental que quizás no sabe resolver una situación de mi hermano, no sé, estoy cuidando a mi hermano, surgió una situación y quizás no sepa resolverlo. Un niño CTC va a saber cómo intervenir, porque regularmente viven diferentes situaciones en donde sus padres los preparan para situaciones X. Un ejemplo, muchos de los misioneros que conocemos han pensado y han hablado con sus hijos, si nosotros nos llega a pasar algo puntualmente a las familias que están en la guerra y nosotros como padres fallecemos, entonces vos que sos el mayor te haces cargo de ellos y quiero que esto pase o que se haga así. ¿Me explico? Entonces ellos están preparados para situaciones que sean demasiado complicadas y que saben resolver conflictos en los escenarios que se encuentren. No quiere decir que esto sea fácil, obviamente. Estamos hablando de niños y adolescentes, pero están en un camino de preparación porque ellos viven en otros riesgos mucho más grandes que los que pueden vivir un niño normal que se encuentre, digamos, aquí en el país. Tienen mucha flexibilidad en medio de los horarios, de los cambios, las formas, las comidas. Les es difícil el cambio de comida principalmente, pero en el tiempo van ejerciendo y teniendo una flexibilidad mucho más grande. Tienen recursos y visiones globales porque se encuentran con otros niños de otros países y tienen una visión mucho más amplia de lo que es algo mucho más global. Conocen idiomas, aprenden idiomas. De un niño que solamente habló español, de repente está hablando 2 idiomas más y vos decís, wow, o sea, es algo que les enriquece. Empiezan a desarrollar otros idiomas y la facilidad de aprender otros idiomas. Tienen un alto grado de resiliencia en donde ellos ven y son parte de las situaciones difíciles que pasan como familia o como iglesia en el lugar donde están y ven como sus padres y como las personas que les acompañan les animan a salir adelante, a continuar. Entonces las experiencias que van viviendo con las personas cercanas, ya sean con los padres o en las iglesias, les da un alto grado a ellos de resiliencia, de salir de ese momento difícil. Muchas veces esto está relacionado cuando la familia misionera que se encuentra en el país y tiene todo establecido, de repente tiene que salir por motivos de guerra o de repente el gobierno, como lo puede ser en China, en uno de los países que todavía no está normalizado hablar de Dios y demás, donde sacan a la familia y la deportan a toda la familia a otro país y no le dejan volver a ingresar. Entonces, han vivido situaciones, le estoy hablando de situaciones difíciles, muy difíciles, pero estas mismas situaciones les han dado un grado mucho más alto de resiliencia y tienen experiencias mucho más profundas con Dios. Eso también es una de las ventajas que cada uno de ellos tienen. No es solamente el Dios de sus padres o los testimonios que sus padres les puedan contar o las experiencias que sus padres hayan vivido, sino que ellos empiezan a comprobar por sus propias cuentas que Dios es real con ellos, que Dios puede usarlos a ellos, no solamente a sus padres, sino que ellos también pueden orar para que una persona sea sana, que ellos también pueden ministrar a una persona para que reciba a Jesús en su corazón, ya sea una persona adulta, ya sea un niño igual que ellos. Entonces empiezan a tener experiencias mucho más profundas, porque como decíamos antes, ellos tienen esta capacidad espiritual que no les hace ningún límite al ser niños, no puedo, tengo que ser un adulto, no, ellos lo pueden hacer. Obviamente los padres toman medidas, claramente un niño no se va a ir solo a evangelizar a un parque y el padre se va a quedar en la casa. Obviamente no, son con medidas de precaución y cuidado, pero es algo muy enriquecedor para ellos tener experiencias profundas. Y ya estamos terminando, que es importantísimo
aparte de todo lo que escuchamos, conocer el amor y el cuidado de Jesús por los niños. Y en la Biblia está tan plasmado, lleno de versículos en donde Jesús se tomó el tiempo de escucharlos, de orar por ellos, de abrazarlos. Entonces, ¿cuánto más nosotros? Si Jesús lo hizo, si Jesús se frenó en medio de todo lo que tenía que hacer, darle un tiempo para que ellos tengan su parte protagónica, ¿por qué no nosotros? Frenar en medio de nuestras actividades como adultos y mirar a cada uno de los niños y adolescentes con los ojos que Jesús los ve. Mateo 19:14 dice, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Después Mateo 18:10 dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Marcos 10:16 dice, después de abrazarlos, los bendecía poniéndole las manos sobre ellos, ¿no? Jesús orando por los niños. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Entonces vemos cómo la Biblia marca la importancia de invertir en los niños, como les decía, no en el futuro, no cuando sean grandes porque va a ser mucho más difícil en el ahora, cuando son niños, cuando están totalmente abiertos. Yo estoy seguro que muchos de nosotros hemos conocido y hemos tenido experiencias muy profundas con Dios entre los 4 y los 14 años, en donde nuestro corazón, nuestras emociones están más moldeables y el Espíritu Santo puede dejar una marca y un sello de su presencia en nuestras vidas. Entonces no desaprovechemos el tiempo con los niños que tengamos cerca. Obviamente hablamos de los ETC, pero con cualquier niño que tengas cerca, no olvides que ellos pueden ser quienes completen la gran comisión. Wow. Bueno, Ese es el nos final. dejaste, nos tiraste la bomba y chao. Ay, no, ahí, gracias Mari, primero porque excelente, fue creo que muchísimo para procesar y pensar y ver en qué punto nos encontramos cada uno, pero al mismo tiempo con algo muy claro que podemos llevarnos en la práctica, que es orar. Ujú, Este, pero bueno, para finalizar, nos podemos tomar unos minutitos igualmente. Si alguno quisiera desmutearse para poder darnos un retorno de qué les pareció, decirnos si fue un tema nuevo para ustedes, si también nos gusta tener este retorno de su parte sí, para escucharlos. Pueden desmutearse si quieren. ¿Me escuchan? Sí, Bueno, yo tuve que apagar la cámara porque tengo que trabajar, volví al trabajo, pero estuvo muy buena la clase, estuvo muy, muchísima información. Tengo copiado mucho y no tenía tampoco mi cuaderno a mano, así que tuve que agarrar hojas como estaba acá en el almacén. Agarré hojas de A4 y empecé, seguía mientras podía, pero está muy bueno. Obviamente siempre me gusta que suban las clases después porque después al verlo sigo escribiendo y sigo teniendo más información y está bueno para seguir aprendiendo. Este tema... no sé, es mucho. Y no sabía que este tema íbamos a tocar hoy, así que no, está re bueno, muchas gracias. qué lindo, Pri. Este, gracias a vos. Bueno, sí, como les decíamos, vamos a estar viendo las clases. María tiene los apuntes y también les vamos a estar pasando el PowerPoint, el último de CTC. Ese se los vamos a pasar también para que lo tengan como material. Y también lo puedan replicar. Ustedes, como nosotros decimos, son nuestro puente. Hablen de este tema donde sea que estén, menciónenlo porque es muy, muy importante. Así más gente también se va sumando y vieron, vamos generando ese ruido de fondo que hace que otros también vayan prestando atención a esto. Ahí, Lili, ¿querías decir algo?
Eh, no, pero sí, voy a compartir algo. Justamente venía porque tuve que ir a buscar la camioneta porque se rompió y tuve que ir con mi yerno al mecánico a buscarla y venía escuchando, ¿no? Y quería como hablar y no quería interrumpir tampoco lo que estaban diciendo, pero esto está muy cierto y la verdad que es un tema hermoso. Y en esta semana que estoy acá en casa, fue como compartir también con mi nieta el tiempo de que a veces no tengo por tanto trabajo, bueno, compartíamos con mi nieta, jugando ahí con unos bloques, y ella de repente, así espontánea y como ella solita, ¿no? Me dice, tenés que compartir de Misiones, vos tenés que hablar de Misiones, me decía, pero fue, y yo sentí que no era ella la que, me lo decía ella, pero como que Dios, viste, estaba eh, a través de ella diciéndome. Y fue estos días y me quedé como sorprendida y también lo que es la, cómo ellos no, que a veces están distraídos, como decía María, están distraídos o están haciendo otras cosas, pero están constantemente escuchando o conectados con Dios, con todo esto, con todo tema, ¿no? Y ella escuchaba y después me decía, yo quiero ir a este país, yo quiero ir a China. No, no, fue terrible, la verdad que sí, es hermoso cómo los chicos están en este tema también. Así que eso quería compartir, que ellos están atentos a todo. Total, sí. Gracias, Lili. No, no. ¿Uno más que quiera hablar, decir algo? Ahí, Yasmín, creo que sí. Ahí está, sí. Sí. Eh, no, la verdad que me pareció muy linda la clase. Para mí fue un tema nuevo lo de STC. Era así, ¿no? Sí. Bueno, fue un tema nuevo para mí, pero la verdad que, bueno, me emocionó mucho el tema, la verdad, porque, eh, no sé, me hacía pensar en cómo Jesús ama tanto a los niños y cómo esto también nos sirve para ayudarlos a ellos, ¿no? Y la verdad que lo voy a aplicar mucho con los niños de mi iglesia eh, y aquellos que atraviesan esas situaciones, pero no, la verdad que fue muy lindo. Y bueno, creo que hay mucho, o sea, hay mucho para procesar con respecto al tema, eh, que seguramente, bueno, vamos a seguir aprendiendo, ¿no? Pero eso. Y esto que mencionabas de compartirlo con los niños de tu iglesia, es muy lindo porque hacer parte a los niños de la iglesia que oren por otros niños que son misioneros, es espiritualmente es algo que se desata que es tremendo, ¿no? Y los acercás a esto, ¿no? De que el Señor puede usar sus vidas para bendecir a otros niños. Así que, bueno, también Sol, tenemos, sí, sí. No, si ¿quién? vos después podrías pasar quizás alguna lista de niños por el grupo Sí, o... sí, Ah, tenemos. Y algo muy importante es como que no tomemos por poco lo que podamos hacer por los niños, o sea, que tengamos cerca o algún niño que podamos conocer, CTC. No pongamos por poco la oración, el hacer una cartelera con estos niños en la iglesia, poner una fotito en donde están. Algunos quizás no se puede poner foto por el cuidado de ellos en el país que están, traerlos siempre a los tiempos de intercesión. No pongamos en poco lo que podemos hacer porque realmente la oración es algo tan poderoso que el Señor obra de manera sobrenatural. Entonces, lo poquito que podamos hacer por esta generación, hagámoslo, no dudemos en eso y el Señor nos va a respaldar. Bien. Bueno, ahí tenemos con nosotros a Marta. Hola Y que soy Martita. Jucuma Argentina, no me Sí. renombré, estaba de incógnita, nada, nada, nada. Pero bueno, qué hermoso, la verdad, María, y estuve escuchando la clase y mucho de lo que hablamos, ¿no? Que también tiene que ver con este legado. Y qué hermoso saber que, bueno, todo lo que hemos trabajado, saber que ahora Sol lo sigue haciendo y María lo sigue enseñando. Y ahí vamos pasando este legado de generación en generación y es un ánimo tan grande, ¿no? Pero les quería compartir para cerrar, porque sé que ya estamos en el tiempo de cierre, en Primera de Pedro 3,
15, Primera de Pedro 3:15, que dice, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Amén. Estén preparados para responder. Por eso es tan importante estos tiempos de capacitación donde nos vamos preparando, vamos estudiando, vamos investigando, nos vamos fortaleciendo, aún de esta clase. Después nosotros vayamos a Google, busquemos más información, chicos de la tercer cultura van a encontrar más información, van a encontrar libros, entonces estemos siempre preparados, preparados, ¿para qué? Para responder a todos los que nos pidan razón de nuestra esperanza, a los que nos pidan razón de nuestro llamado. ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué están ahí en Jucún? ¿Por qué dan ofrenda para los misioneros? ¿Por qué hacen una cartelera de misiones? ¿Por qué? ¿Por qué? A veces hay muchas preguntas, ¿no es cierto? De nuestras familias, de las iglesias, de nuestra misma comunidad, de nuestros mismos amigos. Estemos siempre preparados para responder a todos los que nos pidan razón de la esperanza que hay en nosotros. Amén. Y que el Señor nos siga preparando. Les animo a que nos sigamos capacitando, a que sigamos compartiendo este seminario. No sé si hay todavía tiempo, Sol, para que gente se sume, pero sigamos compartiendo, quizás si no es en este seminario, en el próximo, pero sigamos, ¿no? Sigamos preparándonos para dar razón de lo que hacemos a todos los que nos pidan. Amén. Bien. Bueno, sí, como decía Marta, todavía tenemos espacio, pueden seguir sumándose personas, gente ahí de su iglesia, sus amigos, sus contactos. Ahí vi que se fueron pasando y hoy se sumó Eric con nosotros, así que también este material queda grabado para ustedes, pero bueno, si alguien se suma nuevo, también puede ver las clases anteriores. Y bueno, estamos a la mitad de nuestro seminario, pero tranquilos, ahora tenemos el fin de semana para procesar todo lo que vimos estos días, que fue mucho. Nosotros les avisamos, es un seminario intenso porque queremos equiparlos con lo que más podamos, pero bueno, expectantes también de lo que se viene en las próximas semanas. Y gracias por conectarse, gracias porque siempre nos demoramos un poquito más y están ahí. Que descansen, seguimos por el grupo, ahí en dudas, consultas que tengan buenas noches. Y gracias María, gracias por tu tiempo. De nada, bendiciones. Chao.